Continuamos en vivo aquí en la pantalla internacional de CNN en español y como hacemos cada día vamos a trasladarnos rápidamente a las novedades que vienen desde Medio Oriente. Hay que decir que el Ministerio de Salud de Gaza está denunciando que al menos 93 personas, incluidos 25 niños, murieron este martes en el más reciente ataque aéreo israelí. La masacre sucede menos de 24 horas después de que el Parlamento de Israel prohibiera las actividades de la Agencia de las Naciones Unidas, que proporciona servicios esenciales a los refugiados palestinos en su territorio. La ONU y Estados Unidos expresaron preocupación por esta decisión. En Jerusalén está José Levi con lo más reciente de este conflicto. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. A pesar de la enorme preocupación en la comunidad internacional por el tema de la ayuda humanitaria a 2 millones de palestinos en el interior de Gaza, la decisión con respecto a esta agencia de refugiados palestinos de las Naciones Unidas, UNRWA, fue adoptada por una clara mayoría del Parlamento israelí, 92 votos a favor, solo 10 en contra. O sea, no solamente el gobierno de derechas de Netanyahu votó a favor de esta legislación, sino también los partidos o la gran mayoría de los partidos de oposición. Y todo esto está llevando ahora a una enorme preocupación en distintos países, en las Naciones Unidas. Por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general, asegura que se trata de una decisión devastadora, catastrófica para lo que es la ayuda humanitaria en el interior de Gaza. ¿Qué es lo que pasa? Estas leyes prohíben que UNRWA, esta agencia, pueda actuar en el interior de Israel. No lo impide en Gaza o en la ribera occidental o en Jerusalén Oriental, pero sí lo impide dentro de Israel. Entonces, aquí estamos hablando de una situación completamente nueva, ya que esta agencia lleva actuando en esta zona del mundo cerca de 8 décadas. Entonces hay que tener en cuenta que ellos son los que dirigen una gran parte de la ayuda humanitaria, alimentos, temas de sanidad, de escuelas, también de refugio de la población. Entonces, si no pueden tener, por ejemplo, contacto con las autoridades israelíes, esto puede afectar gravemente su labor. Pero lo que dicen en Israel es que la UNRWA, con sus 13.000 trabajadores en el interior de Gaza, ha sido infiltrada gravemente por el movimiento Hamas. Aseguran incluso que más del 10% de la UNRWA serían personas afiliadas de alguna forma a esta organización. Dicen incluso que en las masacres del 7 de octubre del año pasado en el interior de Israel hubo miembros de la UNRWA que participaron en esas masacres, algo que llevó a que, por ejemplo, Estados Unidos, también otros países, decidieran anular, la mayoría de estos países temporalmente, la ayuda económica que prestaban a la UNRWA precisamente por este tema. Entonces vemos que se trata de un asunto que, según dicen los israelíes, es necesario canalizar por nuevas fórmulas. Dan un periodo de 3 meses para que estas leyes entren en vigor. Esperan que se encuentren otros organismos internacionales como UNICEF, como distintas ONGs que sean las que puedan canalizar la ayuda humanitaria. Aseguran en Israel que no se va a llegar a un vacío, pero en cualquier caso es un tema que preocupa considerablemente. Nacho. Claro que sí. Obviamente toda novedad que pase al respecto de toda esta lista de información la iremos actualizando por aquí, como también hay que actualizar lo que está sucediendo alrededor, José, de Hezbollah. ¿Qué sabemos del nuevo líder justamente? Bueno, el 27 de septiembre fue cuando Israel bombardeó ese cuartel general donde se encontraba el líder durante
casi 3 décadas de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah. Desde entonces, según dijo el propio primer ministro israelí, mataron también a su sucesor, al sucesor de su sucesor. Y entonces ahora vemos que Naim Qassem, quien hasta ahora, durante estas 3 décadas encabezadas por Hassan Nasrallah, era siempre su eterno número 2, ahora asume el cargo de secretario general, o sea, de líder de esta organización. Pero vemos que Israel está también detrás de él. Asegura el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que su nombramiento es temporal, que no durará mucho tiempo. Dice que la cuenta regresiva en su respecto ya ha comenzado, pero en cualquier caso se desconoce si se encuentra en el Líbano, si se encuentra quizás en Irán, en Teherán. No existe una demostración sobre dónde se puede encontrar actualmente. En cualquier caso, Naim Qassem por ahora es la persona que dirige los destinos de Hezbollah, una organización notablemente debilitada después, sobre todo, de lo ocurrido en las últimas 5 o 6 semanas a nivel del liderazgo, que ha sido matado por los israelíes con distintos métodos, los víperes, los walkie-talkies. También ha sido reducida sensiblemente su capacidad misilística. Hoy decía el ministro de Defensa Gallant que tendrían solamente el 20% de su capacidad original y con poca capacidad inclusive de lanzar este 20% contra el interior de Israel. Entonces, todo esto está llevando a que en Israel ahora el primer ministro haya convocado a una reunión con sus estamentos de seguridad para ver si en esta realidad se puede llegar a un acuerdo que permita llegar al fin del conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano y permitir que las resoluciones internacionales, sobre todo de alejar a Hezbollah de la frontera, también permitir que el ejército libanés se pueda hacer con el control de su país y que no sea esta milicia armada la que toma sus decisiones de manera independiente, sin ningún permiso, autorización de las autoridades, sino que ellos actúan de una manera totalmente aparte, y esto también se dice que es de alguna manera siguiendo lo que es su alianza con Irán en el Medio Oriente. Entonces todo esto quizás puede llevar a una nueva realidad que ahora en el gobierno israelí se ve si quizá se pudiera encontrar una fórmula que permitiera el fin del conflicto con ellos. Nacho. Bien. Completísimo, como siempre, lo que nos cuentan estas 2 grandes materias, focalizando en Medio Oriente, por supuesto, nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, desde Jerusalén. José, muchísimas gracias y atento, como decíamos, a cualquier novedad.